Buenos días, iglesia. Que el Señor nos bendiga. Esto es haciendo más que diciendo, ¿cierto? Colombia, el país donde vivimos, es un país de palabreros, de culebreros, de gente que habla y bastante, ¿sí o no? Nosotros los colombianos estamos acostumbrados a escuchar, a memorizar y a repetir discursos. Somos buenos con las palabras. Nos encanta hablar, nos encanta planear, nos encanta decir y nos encanta mandar. ¿A cuántos les encanta mandar? Pero tenemos un pequeño problema. Nos cuesta hacer. Eso se ve mucho en la esfera pública, ¿cierto? Uno ve funcionarios públicos o aspirantes a cargos públicos prometiendo cosas y uno, sí, ese es, pero al final no cumplen nada. Somos buenos hablando, pero poco aplicando. Y para sumarle más al asunto, nuestro sistema educativo todavía usa la memorización y el discurso como demostración de inteligencia y sabiduría. ¿Quién es el que sabe más? El que más puede memorizar, el que más puede repetir algo mecánicamente. Gracias a Dios, en el ámbito de la educación, se están tomando medidas para mejorar en este aspecto, para que la educación sea práctica, gracias al Señor. Pero nosotros, la iglesia, no estamos exentos de esto. También nos encanta la memorización y el discurso, pero nos aterra la acción. Nos esforzamos y decimos a cada rato, hay que leer y que hay que memorizar la escritura, pero ignoramos conscientemente el ponerla en práctica. Muchos de nosotros, algunos de los que están en puestos de liderazgo, somos buenos para los discursos. Aquí un ejemplo. Para decirle a la gente lo que debe o no debe hacer, cómo debe o cómo no debe pensar. Y somos buenos para mandar a todo el mundo. Hay que evangelizar, hay que hacer esto otro. Pero poco nos preocupamos por poner en práctica lo que aprendemos y lo que enseñamos. Parece que esto ha sido una constante en la vida de fe. Y en la Biblia el Señor nos deja algunos ejemplos de la forma correcta en que Él quiere que nos relacionemos con su palabra. Miremos uno de estos ejemplos y tengamos un tiempo de reflexión con base en él. Yo le invito a que abra su Biblia o la prenda o lo que sea en Josué capítulo 1 versos 7 y 8. Libro de Josué, Antiguo Testamento, capítulo 1 versículos 7 y 8. Cuando lo tengan me avisan. Me dicen, ya, aquí está, listo, sigue. Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8. ¿Listo? Ok, excelente. Dice el texto, solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Verso 8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Padre bueno que estás en el cielo, en esta hora nos disponemos a reflexionar en tu palabra, Señor. Queremos escuchar tu voz. No queremos ser nosotros mismos el obstáculo para no oírla, Señor. Ayúdanos a ser sensibles, a estar abiertos a escucharte a ti, Señor, a través de esta reflexión. No solamente a escucharte, sino a tratar de interiorizar para luego exteriorizar lo que vamos a aprender hoy.
En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Este es un capítulo muy conocido por la mayoría de nosotros. Estos versículos de Josué capítulo 1, versos 7 y 8, se dan en el contexto de la vocación, es decir, del llamamiento de Josué como nuevo líder de Israel luego de la muerte de Moisés, la persona que había dirigido al pueblo desde su salida de Egipto hasta su estancia actual, al otro lado del Jordán, es decir, en la meseta de Moab, en la llanura de Moab. Desde antes, si ustedes leen Deuteronomio y los libros anteriores, desde Números más o menos, Moisés había venido preparando a este discípulo, a Josué, para que éste ocupara el puesto de liderazgo que él iba a dejar vacante, puesto que Moisés ya sabía que no iba a ser él quien entrara en la tierra con el pueblo. Ya ustedes, algunos conocen esa historia. En este capítulo 1, Dios confirma a Josué como el líder de Israel. Ya Moisés lo había nominado anteriormente en Deuteronomio 31, 6 al 8, curiosamente usando parte de las palabras que el Señor usa en el texto. Moisés también le había dicho a Josué: sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes. Ahora, en el texto que nos ocupa en esta ocasión, Josué 1, 7 al 8, podemos ver algunas pautas de la forma en que el Señor quería que Josué se relacionara con su palabra y que pueden servirnos y deben servirnos a nosotros hoy para también tener un acercamiento correcto. ¿Un acercamiento cómo? Correcto a lo que el Señor dejó escrito para nosotros en la Biblia. Estas pautas nos enseñarán que el mensaje de la palabra se vive haciendo más que diciendo. Miremos estas pautas. En primer lugar, el Señor nos invita a conocer el mensaje de la Escritura. Verso 8 nos dice: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. El verso 7 nos dice: no te apartes de la ley que te enseñó Moisés, ni a derecha ni a izquierda. La palabra de Dios contenida en la Biblia es para nosotros un regalo precioso del Señor. Él la dejó para que a través de la Escritura podamos conocerle, para que entendamos de qué manera el Señor obra en el mundo, obra en la historia, y para que entendamos también cómo quiere que vivamos en relación con Él y en relación con las demás personas. Pero conocer el mensaje de la Escritura requiere esfuerzo. ¿Requiere qué? Esfuerzo. Sí, requiere salir de nuestra comodidad cómoda, valga la redundancia, y adentrarnos en un terreno que poco nos gusta a nosotros: el terreno de la lectura y el terreno del estudio. Como diría alguien, aquí es donde la puerca tuerce el rabo. Aquí es donde muchos de nosotros nos quedamos estancados porque no tenemos el hábito ni la cultura de la lectura y mucho menos del estudio. Lamentablemente a nosotros nos gusta lo fácil, lo sencillo. No nos gusta esforzarnos. Con nuestra actitud como creyentes parece que dijéramos: si otro sabe lo que yo quiero saber, mejor le pregunto a aquel que me diga todo. Y yo lo escucho críticamente y le creo todo. Porque él estudió, porque él sí sabe del tema, ¿cierto? Él descubrió los enigmas ocultos de la Biblia, como si la Biblia fuera un libro de enigmas ocultos. Pero no, esa no es la invitación que nos hace el Señor a cada uno de nosotros, sus discípulos o sus hijos. No estamos invitados por el Señor a ser rémoras espirituales. ¿Sabes qué es una rémora? El pescadito, el pececito parásito que se le pega a los tiburones. Es una rémora. Es un parásito. No, el Señor no nos ha mandado a nosotros ni nos está invitando a ser parásitos espirituales, rémoras espirituales. Tenemos la invitación preciosa hecha por el mismo Señor de acercarnos y de explorar la Escritura por nosotros mismos. Al principio puede ser difícil. Imagínense usted leyendo Génesis, uno todo emocionado, y llega a Éxodo 20 y ahí se dañó la cosa. Eso se pone enredado. Al principio puede ser difícil, pero poco a poco
el Señor nos dará la fuerza y la sabiduría a través de su precioso Espíritu para comprender el mensaje de la Escritura. El Señor nos llama a sacar tiempo de nuestra apretada y tan mal distribuida agenda para la lectura, el aprendizaje y la meditación en su palabra. El Señor espera de nosotros que nos deleitemos, que nos alegremos de esto de tal forma que lleguemos a decir como el salmista, que para nosotros su palabra es más dulce que la miel. Su palabra es más dulce que nuestro dulce favorito, ¿cierto? Algunos la miel dicen, ay no, pero usted tiene algún dulce favorito. Pero, ¿cómo podemos generar nosotros el hábito de leer y estudiar la Escritura? Pues, como se generan todos los hábitos, no hay algo diferente para hacerlo, con una decisión sostenida en el tiempo. Así se genera un hábito, una decisión sostenida en el tiempo. No sé si algunos de ustedes ya llegaron al punto de comer sus comidas con poca sal, o con ninguna sal, o tomar el café sin azúcar. Por ejemplo, estas y otras actividades que no fueron comunes para algunos de nosotros en otros tiempos, ahora se han convertido en un hábito más. ¿Por qué? Porque lo practicamos, lo decidimos, lo practicamos y sostuvimos esa decisión en el tiempo. Allí, al principio no fue chévere, fue difícil, fue complicado. Uno como que, azúcar, sal y otras prácticas, pero lo dejamos y comenzamos a hacerlo diferente. Y ahora no nos pesa, porque lo hacemos de manera natural. Se convirtió en un hábito. Así debe pasar con el estudio de la Escritura. Debemos esforzarnos también para adquirir ese precioso hábito y llegar al punto de disfrutarlo. Leer, estudiar y meditar pueden llegar a ser un deleite para nosotros y pueden dejar de ser una carga. Algo que también nos puede ayudar a cultivar el hábito de la lectura y el estudio de la palabra es hacerlo en compañía. Dice la Escritura por allá, mejor son dos que uno. Eso se usa más para los matrimonios y para los encuentros de pareja. No, eso aplica para muchas cosas. Mejor son dos que uno. Porque si uno se cae, el otro se ríe, pero lo levanta. No, mentira. El otro lo levanta, ¿cierto? Hacerlo acompañado. Sí. A nosotros nos han criado en un modelo individualista y competitivo. Uno empieza a estudiar con otra persona y enseguida, vamos a ver quién es el que sabe más. Y a competir. No. Hay cosas que se pueden y se deben aprender mejor en comunidad. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en esta reunión hace parte de cultivar ese hábito de estudiar la palabra con otras personas, escuchar otras perspectivas, escuchar otras miradas. Y eso nos ayuda a crecer. No es una competencia con el otro, el que sepa más, el que memorice más. A mí, perdónenme los que vivieron ese tiempo donde vamos a hacer esgrima bíblico para ver quién es el que más sabe, versículo tal, y la gente memorizando y compitiendo. ¿Para qué? ¿Para qué voy a memorizarme yo 800 versículos si no voy a cumplir uno? Mejor me memorizo uno en el año y lo vivo. Es mucho más productivo. Mucho más productivo. Entonces, cultivar el hábito de estudiar la palabra con otros. Además de esto que hacemos aquí, podemos armar grupos pequeños, grupos de 2, 3 personas, donde estudiemos las Escrituras juntos y las conozcamos. Y ahora no hay excusa, ay hermano, es que yo no puedo ir, es que no, tenemos la virtualidad. Y la virtualidad bien usada es una herramienta poderosa. Lástima que nosotros usamos la virtualidad solamente para el ocio. A veces tenemos la Biblia abierta en el culto y nos llega un WhatsApp y preferimos irnos para el WhatsApp que quedarnos allí en la Escritura. No tenemos dominio propio, no tenemos autocontrol. Hay que empezar a ejercerlo. Porque el Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio, autocontrol. Allí es donde se aplica la Escritura. No sabemos el texto, pero no lo aplicamos. Estudiar, memorizar
y aprender la Escritura son actitudes necesarias para un creyente. Sí, hay que estudiar, memorizar y aprender, pero esto no es suficiente. El mismo texto nos lo deja ver. Hay algo más que nos ayuda a realmente apreciar el mensaje que el Señor nos dejó en la Escritura, y es lo que vamos a explicar a continuación. En segundo lugar, el Señor en estos 2 versos y en muchos otros versos de la Escritura nos invita a vivir lo que dice su palabra. Verso 7: solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. Versículo 8: cumple con cuidado todo lo que está escrito en el libro de la ley. Hacer, practicar, poner por obra, aplicar. Este es el propósito del aprendizaje de la palabra. Este es el propósito de que nos reunamos aquí cada domingo. Este es el propósito de que estudiemos la Escritura individual y grupalmente en nuestra casa. Este es el propósito de los devocionales. Practicar, vivir la palabra. No se demuestra que conocemos la palabra de Dios porque podemos repetirla de memoria, sino porque la practicamos en nuestro día a día. Muchas veces nos limitamos a memorizar y recitar la palabra, cosa que no está mal, pero no es suficiente. No solo debemos repetir un montón de versículos cuando estamos asustados. Yo he visto mucha gente cuando está asustado repitiendo el Salmo 91, el Salmo 23 y todo eso. No. Debemos vivir esa confianza en el Señor, aún en los momentos más complicados de nuestra vida. No basta con saber mucha Biblia y aplicarle versículos a otros, porque para eso sí somos buenos, ¿cierto? Aplicarle versículos a la situación de otros, ahí sí. Y nosotros no somos capaces de vivir esos mismos versículos. Hermanas y hermanos, esto es todo un reto. Esto no es fácil, no es sencillo. Por mucho tiempo nos hemos limitado a memorizar y repetir, pero no a reflexionar, interiorizar y aplicar lo que nos enseña la palabra del Señor. Parece que este problema no es solo de nosotros, sino que viene desde hace mucho tiempo atrás. Por tal motivo, el Señor se toma el trabajo de decirle a Josué: no es suficiente con que memorices y repitas la palabra, vívela. Eso es lo que está diciendo el Señor en esos 2 versículos. Vívela. Estas también son las palabras que Jesús le dice a sus discípulos cuando les habla acerca de los líderes religiosos en Mateo 23. No hagan lo mismo que ellos hacen, que enseñan la palabra a todos, pero no la viven. Ustedes vivan la palabra. Sí, memorizar y recitar versículos nos puede hacer ver piadosos delante de los demás. Mira cuánto sabe de la palabra, es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, porque todo lo dice utilizando un versículo. ¡Oh, tremendo! Saberse capítulos completos de memoria y repetirlos delante de muchas personas puede dar la impresión de que somos muy espirituales. Pero el vivir conforme a la palabra será el testimonio de que Dios sí está obrando en nuestra vida a través del mensaje que dejó en la Escritura. Podemos hablar muy bonito, podemos barnizar todo con versículos y citas bíblicas, pero si la gente no nos ve viviendo, van a decir: embuste. No es lo mismo saber varios versículos acerca del amor al prójimo que amarlo con muestras evidentes. No es lo mismo saber versículos acerca de vivir de una manera ética e íntegra. Por ejemplo, sabemos el versículo de no robar, ¿cierto? Pero nos llega un negocito por ahí turbio y lo abrazamos. Miren, ¿cómo ejemplificaríamos nosotros, cómo viviríamos nosotros la palabra de no robar? Desechar ese negocio turbio, aunque me vaya a generar un ingreso extra. Si no está en lo legal, no lo hacemos. No es lo mismo, y aquí aplica para todos y presten atención, saber versículos acerca de que hablar mal de otro es pecado. No es lo mismo saber esos versículos
que evitar a toda costa caer en conversaciones que me llevarán a murmurar y chismear sobre otra persona. Ustedes no se han dado cuenta que nosotros tenemos un defecto. Comenzamos hablando bien de alguien y terminamos hablando mal de esa persona. Analicemos las conversaciones que tenemos acerca de otros. Comenzamos hablando bien, alguno encuentra un defecto y del defecto nos pegamos y pateamos todo lo bueno que hemos dicho de esa persona. A mí me pasa y no sé si a ustedes les pasa. Y si no les pasa, qué bendición, sigan así. Pero si les pasa, arrepintámonos, como yo estoy en ese camino de arrepentimiento también, para no hacerlo. No es lo mismo saber versículos acerca de la humildad que estar siempre en una actitud de servicio desinteresado a los demás, dando lo mejor de nosotros en amor e integridad. Eso sí que demuestra conocimiento de la Escritura. Eso sí que es saber la palabra de Dios. Eso sí es celebrar la palabra de Dios. Eso sí es valorar la palabra del Señor. Entonces, hasta este momento, en lo que va del texto, estamos invitados e invitadas por el Señor a conocer la palabra, a estudiarla, a memorizarla, a meditar en ella. Pero no podemos quedarnos ahí, porque también tenemos la invitación santa a vivirla, a practicarla, a hacerla parte de nuestra cotidianidad. Hermanas y hermanos, nosotros no somos cristianos, no somos creyentes solo los domingos. Nosotros somos cristianos, somos creyentes, somos hijos de Dios, somos embajadores del reino de los cielos todos los santos días, de todas las santas semanas, de todos los santos meses, de todos los santos años. Para nosotros no hay una semana santa. Hay 52, 54, ¿cuántas semanas es que tiene el año? 52 semanas santas. Todas nuestras semanas debemos vivirlas en la santidad del Señor, viviendo, cumpliendo su palabra, aun cuando no nos esté viendo ningún otro evangélico. Ahora, usted dirá, bueno, yo aprendo y vivo la palabra, pero ¿en qué me beneficia eso aparte de cultivar una vida piadosa? Eso es lo que también nos deja ver el texto a continuación. En tercer lugar, pero no menos importante que los dos anteriores, el Señor nos invita a disfrutar del resultado de vivir conforme a su palabra. Disfrutar del resultado de vivir conforme a la palabra. Verso 7 dice, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Verso 8 nos dice, así prosperarás y tendrás éxito. Prosperidad y éxito. ¿Quién no quiere eso? ¿Cuántos de los aquí quieren tener prosperidad y éxito? Estas son unas de las palabras más seductoras para las sociedades de todos los tiempos. Pero, en el testimonio de la Escritura, parece que para el Señor estas dos palabras quieren decir algo distinto a lo que nosotros entendemos por prosperidad y por éxito hoy. En la actualidad, prosperidad se relaciona única y exclusivamente con posesiones materiales. Lamentablemente en la iglesia tiene ese pensamiento mundano, de que la prosperidad son posesiones materiales. Al igual que el éxito también se relaciona con posesiones materiales, sumado a la influencia y el prestigio social. Y la iglesia también piensa así. Bueno, también pensamos así, porque yo soy iglesia. Sin embargo, en la Escritura no siempre se toman estas palabras de esa manera. El éxito en la Biblia es hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Es cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Eso a veces no nos dejará disfrutar de dinero, posesiones, influencia ni prestigio, hacer lo que Dios quiere. A veces nuestro éxito en Dios será desechar oportunidades de negocios que, saliéndose de la legalidad, nos dejarían con altas ganancias económicas. A veces nuestro éxito en el Señor será perder. Como les pasó a muchos personajes de la Biblia, incluido a Jesús mismo. Si uno analiza
la vida de Jesús y el ministerio de Jesús con ojos humanos es un fracaso. 3 años y ¡pum!, lo mataron. Toda la gente que estaba alrededor de él se fue. Lo dejaron solo quedaron unas mujeres y Juan. Pero a los ojos de Dios, la vida y el ministerio de Jesús fue un éxito tremendo. Por Él estamos aquí. Entonces, a los ojos humanos fue un fracaso. Un profeta más, un revoltoso más que murió. Pero para el Señor fue éxito. ¿Y qué decir de los profetas y de todos esos personajes que vivieron por la fe? ¿Cuántos viven por la fe aquí en el Señor? Yo no sé por qué aplaudieron. Porque si leen Hebreos 11, que les invito a que lo lean en casa, se dan cuenta de las consecuencias de vivir por la fe. Y no son el éxito y la prosperidad que nosotros esperamos tener en el Señor. Ahora, no estoy diciendo, y no se me malinterprete, que siempre que vivamos la palabra de Dios nos va a ir físicamente mal. No. Tampoco estoy de acuerdo con esa teología del hipersufrimiento, que el cristiano siempre va a estar sufriendo, siempre va a estar sufriendo. No, van a haber momentos difíciles y van a haber momentos buenos. Ni la dificultad ni los momentos buenos dejan de hacer parte de la vida del creyente, como hacen parte de la vida de cualquier persona. ¿Saben por qué? Porque nosotros no dejamos de ser seres humanos cuando nos convertimos al Señor. La única diferencia que tenemos con las personas que no están caminando con el Señor, las cuales tenemos que ir por ellas, es en los momentos malos tenemos esperanza. Eso es lo que nos distingue. Tenemos esperanza. Entonces, lo que trato de decir es que sea cual sea nuestra circunstancia de vida, si estamos viviendo conforme a la palabra de Dios, estamos siendo exitosos. Así nos vaya bien, así nos vaya mal, así nos exalten hoy, así nos pisoteen mañana, estamos siendo exitosos porque vivimos conforme a la palabra de Dios. Por cierto, no crea que he dejado de lado la otra tan maltratada palabra prosperidad. En la Escritura sí se usa en algunos casos la palabra prosperidad para hablar de bienes materiales. No podemos negarlo, en la Escritura está. Pero en la mayoría de los casos, prosperidad no se refiere a eso. Se refiere a la compañía y la presencia de Dios en todos nuestros caminos y nuestras decisiones. Por eso es que yo a mis estudiantes de la Biblia les digo, ustedes no se casen con un versículo bíblico para hablar de un concepto. Hay que mirar todo lo que nos dice la revelación progresiva de la Escritura. Por ejemplo, uno va al Antiguo Testamento y no encuentra el cielo ni el infierno. ¿O ustedes encuentran cielo y infierno en el Antiguo Testamento? No lo hay. El concepto de una vida más allá de la muerte aparece en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se estudia la Escritura. La teología del pueblo judío fue cambiando. Uno encuentra la teología de la retribución. Si haces bien, te va a ir. Si haces bien, te va a ir. ¿Qué pasa con Job? ¿Qué pasa con Eclesiastés? ¿Qué pasa con el Salmo 73? Entonces, hay que mirar y tener cuidado con esas concepciones que tenemos. Esa persona está mal porque está en pecado. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos cuando le dijeron así del ciego? ¿Se acuerdan? Ni él ni sus padres. Todo lo que vive esta persona es para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado. Entonces hay que tener cuidado porque nosotros somos muy buenos para juzgar. Mira, está enfermo, está en pecado. No, en pecado estás tú que estás juzgando, que estás condenando, que estás hablando mal de la otra persona. Ojo, prosperidad material y física no es solamente la prosperidad que se refiere el Señor. La prosperidad que nosotros debemos anhelar es la presencia de Dios en todos nuestros caminos y en todas nuestras decisiones.
Esto debería cambiarnos el panorama de la prosperidad que tenemos en la actualidad. Puede que no tengamos muchas cosas materiales, pero podemos contar con que Dios está con nosotros. Esa es la prosperidad que yo quiero. Esta es la prosperidad a la que el Señor me está invitando a vivir. Y miren, un ejemplo muy conocido por nosotros y a veces ni nos damos cuenta. El Señor nos dice que Él nos prospera porque nos pastorea en pastos verdes. Pero también ese mismo texto nos dice que nos pastorea ¿dónde? En valles de sombra de muerte. Saber que su presencia está con nosotros y que a pesar de lo que pueda suceder, todas las cosas nos saldrán bien para su gloria. Eso es más poderoso que cualquier cosa. Aunque no veamos la recompensa como nuestra sociedad nos indica como debe ser, el Señor sí nos prospera y sí nos da éxito cuando vivimos conforme a su palabra. ¿Qué mejor manera entonces de celebrar este mes de la Biblia? ¿Qué mejor manera de celebrar el milagro de su palabra que reconocer estas verdades? El Señor nos invita a estudiar su palabra, a conocerla, a memorizarla, a repetirla, a entenderla, a interiorizarla y también a vivirla. Sabiendo que cuando hacemos esto, estaremos siendo prósperos y exitosos en Él. Además de que todo nos saldrá bien. Miren, escuchemos esto. Como diría un amigo, esto es poderoso. No hay mejor juez de nuestras acciones que Dios mismo. Y su veredicto es el que más nos debe importar. Repito, no hay mejor juez de nuestras acciones que Dios mismo y su veredicto es el que más nos debe importar. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces la sociedad nos dirá que estamos mal por ser íntegros y por ser rectos. Nuestra sociedad nos dirá que estamos mal por hacer las cosas bien. Nuestra sociedad nos dirá que somos unos tontos, que despreciamos las oportunidades por caminar en la legalidad, por vivir conforme a la palabra de Dios. Pero el Señor nos recuerda que eso justamente es lo que Él espera de nosotros. Y que ese es el camino del éxito y la prosperidad que estamos invitados e invitadas a seguir. Entonces, a manera de conclusión en esta mañana, aunque seamos colombianos, aunque nos hayamos levantado en la cultura del discurso sin acción, aunque sea más fácil decir y parlotear que hacer, tenemos esa invitación del Señor para pasar del dicho al hecho. No nos conformemos con llenar nuestra mente de versículos bíblicos, aunque es bueno eso. Hagamos el esfuerzo de interiorizarlos y exteriorizarlos con acciones, no solo con palabras. Acciones diarias que evidencien la obra de Dios en nosotros. No solo seamos una fachada de piedad, vivamos la palabra en nuestra cotidianidad. ¿Y qué es nuestra cotidianidad? Lo que hacemos durante el día, durante nuestros días. Y por favor, otra vez, por favor, recordemos y nunca olvidemos que nuestra verdadera forma de demostrar que conocemos la Escritura es haciendo más que diciendo. El Señor nos ayude a vivir esta palabra y a disfrutar de su éxito y su prosperidad.